Bueno, ahora vamos a seguir con la parte de las nomenclaturas, pero en este caso la tradicional o la clásica, ¿sí? En este caso vamos a utilizar los sufijos y los prefijos. Em, Ustedes tienen que prestar atención en que en el estado de oxidación, eso quiere decir que en la tabla periódica se van a fijar en la valencia, ¿sí? En el estado de oxidación, quién es el menor y quién es el mayor, en estos estados de oxidación de la tabla periódica. Y de ahí vamos a comprender de qué manera lo vamos a ir nombrando el compuesto. Primero, antes que nada, le quiero aclarar que las reacciones químicas solamente vamos a nombrar a los productos y a los compuestos que se han formado. Eso quiere decir que solamente, si ustedes se fijan, yo acá no hice la reacción química, simplemente hice que los compuestos formados, ¿sí? Los compuestos que sean, o sea, los estados de oxidación que se han intercambiado, el compuesto en sí, el producto formado, en las reacciones que ya fuimos haciendo. Bueno, me voy a enfocar aquí. Yo siempre le aconsejo que tengan una hoja y en esta hoja traten de ustedes de contemplar todo lo que se va enseñando, todas las cosas por ahí que en algún momento esto lo van a volver a utilizar y lo van a volver a reutilizar en varios de los ejercicios. Primero, antes que nada, los óxidos básicos habíamos dicho que estaban compuestos por un metal y un oxígeno, y en el caso de los óxidos ácidos, el no metal y el oxígeno, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que sucede en la nomenclatura tradicional? Lo que le acabo de decir, tenemos que tener en cuenta cuántos estados de oxidación hay en ese elemento químico. Si yo tengo un solo estado de oxidación, si ustedes se fijan, un solo estado de oxidación, vamos a empezar a decirle que si ese es un estado de oxidación, entonces la palabra va a ser óxido y el nombre de ese metal. Vamos al primer caso que acá le estoy indicando, que es el litio. A ver, vamos a ir a la tabla periódica. Si ustedes se fijan, el litio tiene un solo estado, ¿sí? Que es el que estamos viendo aquí, este 1. O sea, tiene un solo estado que es el 1. Y ahora vamos a hacer, ¿cómo le vamos a poner el nombre en este caso? Bueno, en este caso, si yo estoy viendo que tiene un solo estado de oxidación, me voy a enfocar en esta parte. Si tiene un solo estado, es óxido de y el nombre del metal. Me fijo, el litio tiene un solo estado, que es el +1. Eso quiere decir que yo también le acabo de decir que en el caso de los compuestos, al intercambiar solamente voy a nombrar esto. ¿Cómo sería el nombre entonces? Óxido de y el nombre del metal, de litio. Vamos al siguiente caso, que es el zinc. Después lo buscan ustedes en la tabla periódica. El zinc tiene un solo estado, que es el +2. Eso quiere decir que voy a hacer lo mismo cuando intercambio y demás, y me queda este compuesto, ¿sí? ¿Cómo lo voy a nombrar? Si tiene un solo estado, que es el +2, entonces voy a poner óxido de y el nombre del metal. ¿De quién estamos hablando? Del zinc, ¿sí? Ahora vamos al caso que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos dos estados. Acá yo tengo que identificar quién va a ser el menor y quién va a ser el mayor. Cuando sea el menor, le voy a poner óxido, la raíz de ese nombre del metal, más el sufijo oso para el menor. Y en el caso del mayor voy a poner la palabra óxido, el nombre de ese metal, más ese sufijo y la terminación ico. ¿Qué quiere decir? Ahora le voy a dar el ejemplo del níquel, ¿sí? Todos con... Bueno, si ustedes se fijan, el níquel, donde yo tengo en mi uña, dice 2 y 3. Eso quiere decir que tengo dos estados, un menor y un mayor, ¿sí? El 2 el menor y el 3 el mayor. Eso es lo que vamos a identificar ahora para nombrarlos. Bueno, me fijo, el níquel, ¿qué dijimos? Tiene dos estados, el 2 y el 3. Si ustedes se fijan, ahí dice menor y acá dice mayor. ¿Qué pasa cuando sea con +2? Con +2 hacemos de vuelta la reacción química y el producto sería este. Este sería el compuesto. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Y bueno, ¿qué dijimos? Poníamos menor. ¿Qué le ponemos? La palabra óxido. ¿De quién estamos hablando? Del níquel. ¿Y qué terminación es? Oso. Entonces, óxido niqueloso.
Ahora me voy al caso con el mayor, que es con el más 3. Hago de vuelta la reacción química. ¿Qué es lo que obtengo con este producto? Es esto, ¿sí? ¿Cómo lo voy a nombrar? Óxido, el nombre del metal, que en este caso es el níquel, y luego la terminación ico. Entonces este compuesto se va a llamar óxido niquélico, ¿sí? Esto en el caso de los óxidos básicos. Ahora vamos a hacer lo de los óxidos ácidos. Si ustedes se fijan, en este caso, los óxidos ácidos, lo único que hay que hacerle es agregar la palabra ácido a ese nombre del metal. Y la terminación ico cuando solamente tengo un solo estado. Me voy, por ejemplo, al boro. Bueno, en este caso, el boro, si ustedes se fijan, dice al lado del número 5, ¿no? Que es el 3, es el estado de oxidación que tiene el boro. O sea, tiene uno solo, que es el 3, y es un no metal. Por eso voy a decir que es un óxido ácido. Entonces empiezo. Si el boro tiene un solo estado de oxidación, ¿sí? Entonces estoy cumpliendo esta regla. ¿Qué es lo que hago? Bueno, hago el intercambio, formo el compuesto. ¿Cómo lo voy a nombrar? Lo voy a nombrar de la siguiente manera. Óxido, bueno, acá la abrevié, ácido y el nombre del metal, que en este caso es boro, ¿sí? Entonces podemos decir óxido ácido de boro o óxido ácido bórico. Esto nos va a servir después para poder nombrar a los compuestos nasales, pero eso todavía falta. Vamos al siguiente caso, que es cuando tengo dos estados de oxidación. Es lo mismo. Voy a tener para el menor y para el mayor. Nada más que qué es lo que se agrega acá, la palabra ácido y ácido, ¿sí? Y únicamente se sigue utilizando el tema de oso e ico para el menor y para el mayor. Acá le hice yo un ejemplo con respecto al fósforo. Y el fósforo tiene dos estados, ¿sí? Para el menor voy a poner óxido ácido fosforoso. Y para el caso del cuando tenga con 5, o sea el mayor, voy a poner óxido ácido fosfórico, ¿sí? Y ahora por último, ¿qué ocurre en los casos que yo tengo más estados? ¿Qué quiere decir? Cuando tengo 1, cuando tengo 3, cuando tengo 5 y cuando tengo 7. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Para este caso también utilizamos otro tipo de nomenclatura. Si ustedes se fijan, yo lo que tengo ahí es esto, ¿sí? Dice 4 estados de oxidación. Óxido ácido, hipo, el nombre del no metal y la terminación oso. Para el siguiente va a ser óxido ácido, el nombre del no metal y la terminación oso. El siguiente va a ser óxido ácido, el no metal y terminación ico, ¿sí? Y por último, cuando tengamos el último estado de oxidación, va a ser óxido ácido. Vamos a tener la palabra per, el nombre del no metal y por último ico. ¿Qué casos son estos? Por ejemplo, los halógenos. En el caso del cloro, si yo le acabo de poner acá un 2, es porque es un diatómico y eso es algo que después lo vamos a ver. Si ustedes se fijan, tengo 4 estados, ¿verdad? 1, 3, 5 y 7. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Y lo vamos a nombrar haciendo esto. Yo acá le puse para 1, le puse para 3, les puse para 5 y después para 7. No hice el intercambio acá porque yo quiero que ustedes entiendan cómo es que desarrollamos esto. Hacemos el compuesto. Si yo intercambio el 1 acá y el 2 aquí, solamente me queda el 2, o sea, de esta formación. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Entonces, si es el menor, el más chico, me voy acá. Pongo la palabra óxido, ácido. Pongo ahora el prefijo que dice hipo. Luego pongo el nombre del metal, que es el cloro, o sea, algo como una raíz de eso. Y la terminación oso. Entonces este compuesto, o sea, cuando tengamos un estado de oxidación del primero, cuando tengamos 4 estados, el primero se va a llamar óxido ácido hipocloroso. Me voy ahora con 3. Hago de vuelta lo mismo y pongo óxido ácido, que es lo que estamos haciendo acá, el cloro, que entonces tenemos raíz del cloro y terminación oso. Vamos al siguiente cuando tengamos 5. Hago de vuelta lo mismo y ¿cómo lo voy a nombrar?
óxido ácido, la raíz del cloro y terminación ico. Entonces, óxido ácido clórico. Me voy al último, que el último es con 7, es el mayor, el más grande de todos. Entonces digo, la palabra óxido, ácido, ven, se fijan ahí, dice en la raíz de este caso el cloro, que es el no metal, terminación ico. Entonces quiere decir que cuando tengamos 4 estados de oxidación, su último nombre, o sea, la última nomenclatura con la que se va a utilizar es óxido ácido perclórico, ¿sí? Eso quiere decir que para el mayor, en este caso, vamos a utilizar más 7. En este caso vamos a utilizar más 7. En este caso vamos a utilizar con 5, en este con 3 y en este con 1. ¿Sí? Entonces, volvemos. Si yo tengo 4 estados de oxidación, tengo que utilizar esta regla.